Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. ¿Cuál es la primera? Pastor, ¿qué significa la palabra justicia de Dios que habla el libro de Romanos? Estaba precisamente investigando al respecto y me encuentro que la justicia de Dios es la única que es insobornable, es la única que no hace acepción de personas, que no admite sobornos, que en el momento que se da, simplemente lo que hace es mostrar quién es culpable y quién es inocente. Y cuando entramos a ese campo de la justicia de Dios, se invierten las cosas porque de alguna manera la justicia debió ser que nosotros muriéramos por nuestros pecados. Pero Dios ocupó nuestro lugar, como dice Pablo en la carta a los Romanos capítulo 8, lo que era imposible para la ley por cuanto éramos débiles en la carne. Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Porque la carne no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Mas la ley del Espíritu de vida en Cristo nos libra de la ley del pecado y de la muerte. En consecuencia podemos decir que justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La justicia de Dios se revela desde el cielo contra toda injusticia e impiedad de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Cuando uno mira el pasaje de la carta a los Romanos, entonces descubre al final cómo obra la justicia de Dios en dos campos. Uno, Él ocupando nuestro lugar. Y dos, dándole el pago a cada uno según su extravío. Amén, hermano Carlos. Una pregunta que de pronto muchos se la hacen y dicen, hermano, ¿está bien o es igual leer la Biblia en el celular que leerla en físico, en un libro? Es lo mismo, es lo mismo. La palabra de Dios es igual en cualquier dispositivo o en un libro, o en una tabla, o en un cartón. La palabra de Dios siempre será la palabra de Dios. Lo que pasa es que dentro del cristianismo se han levantado conceptos, digo yo, no el Señor, digo yo, conceptos equivocados, porque hay gente que maneja extremos. Unos que desconocen por completo lo que está escrito en un libro, como en la Biblia. Y otro, lo que está escrito en un libro, como en la Biblia, pero de manera digital. Entonces hay a quienes condenan a quienes usan los dispositivos. Hay otros que, a causa de su gran saber, cuestionan a los que todavía usamos el librito de papel, ¿ya? Porque piensan que somos anticuados, que ya no es el tiempo. Pero realmente esa discusión no tiene sentido cuando el lector de la palabra de Dios no va a competir cuál método es el mejor, sino la esencia de lo que está escrito. Creo que así es donde está lo más importante. Amén. Amén. Pastor, cuando una pareja se divorcia por infidelidad, el que la cometió se arrepintió de su pecado, nuevamente volvió a la iglesia y él es fiel. ¿Se puede volver a casar nuevamente o qué pasa con esa persona? Creo que hemos hablado muchas veces al respecto. Y hay muchas preguntas acerca del divorcio. Relacional. Vamos a tratar de, con esta pregunta, pues dar respuesta a todas las que hay ahí, porque entiendo que hay varias. Sí. Ahí me llegó una epístola Sí. inmensa para decir algo así, Sí. que si se puede volver a casar. Claro que la diferencia es que quien me envió la epístola esta mañana o ayer, pues se supone que es la persona inocente, pero aquí es la persona culpable. Entonces vamos a tratar de hacerlo amplio.
número 1, si yo en mi vida de inconverso me casé con una mujer inconversa y tuve inconvenientes porque ella fue infiel o porque yo fui infiel y tomamos la decisión de divorciarnos siendo inconversos, luego vengo a la iglesia y recibo a Jesucristo. No tengo ningún problema para volverme a enamorar y casar, porque la iglesia cree que el pasado de ese individuo no existe a causa de la regeneración por la obra de Dios en la vida del individuo. Esa es una. 2. Yo soy cristiano y me casé con una mujer cristiana. Algún día, por alguna circunstancia, ella me es infiel o yo le soy infiel. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, someterme al tribunal eclesiástico, porque yo fui casado por la iglesia, ¿ya? Ante Dios y por un ministro de la iglesia, debidamente autorizado. Entonces, así como acudí a la iglesia para casarme, ahora que tengo el problema, debo de acudir a la iglesia a través del departamento llamado Tribunal Eclesiástico. El Tribunal Eclesiástico estudia mi caso y dependiendo de la información recopilada a través de la investigación que se hace, el tribunal toma una decisión y emite un concepto que puede ser favorable o desfavorable. ¿Qué pasa si me es favorable? Bueno, que yo puedo volverme a casar, que en la iglesia me pueden hacer ceremonia, que yo no pierdo ninguno de mis derechos, puedo desempeñar cualquier actividad de liderazgo dentro de la comunidad cristiana, excepto ser pastor. ¿Está claro? Uh-huh. ¿Qué sucede si el concepto me es desfavorable? Pierdo todos los derechos eclesiásticos, entre ellos que me hagan una ceremonia en la iglesia. Uh-huh. ¿Qué pasa si yo, después de recibir el concepto desfavorable, porque yo soy el culpable, pero reacciono de manera positiva y estando divorciado no me vuelvo a casar? ¿Puedo servir al Señor? Sí. Hasta el día que decida volverse a casar. Porque se supone que si se divorció de su mujer por su causa, pero usted ha reaccionado de manera positiva, es decir, ha entendido que usted es el culpable y que lo que necesita es un encuentro real con Dios y en consecuencia lo hace y tiene buen testimonio y el pastor donde usted asiste avala para que usted sirva al Señor en algún cargo, usted no va a tener ningún problema mientras no se case. No se case. El día que decida casarse, ese día va a perder todos sus derechos eclesiásticos. ¿Será por siempre? Sí y no. Sí, si usted, después de volverse a casar, sigue una vida desordenada. No, si después de 5 o 6 o 7 años de una vida ejemplar, hace una cartica pidiendo a la iglesia a través del tribunal eclesiástico que se le levante esa disciplina. Esa cartica debe de ir avalada por otra carta que expide su pastor, el cual dará buen testimonio de usted. El tribunal lo estudiará y emitirá un concepto que puede ser favorable en razón a su cambio real de vida, como también puede ser desfavorable. Eso ya es potestativo del tribunal. Uh-huh. Espero que haya quedado claro eso y se le haya dado respuesta en todos los aspectos a las personas que tienen
esa dificultad. Aprovechando la oportunidad, hermano Carlos, también me llegó una pregunta de, bueno, me encuentro en un lugar lejano, ¿a dónde acudo? Muchos piensan que el tribunal eclesiástico, algunos pensarán que está solo en ciertos lugares y que ellos por la lejanía les queda muy difícil. Yo le respondía a la persona, le decía, es muy sencillo, acuda a su pastor. Él le puede colaborar entregándole hasta los formatos que usted debe diligenciar para poder posterior a ello, si quiere, su mismo pastor los hace llegar a la sede del distrito donde usted vive y allí está el tribunal en ese distrito. Cada distrito de nuestro Tiene país un tiene tribunal. un tribunal eclesiástico. En primera instancia. En primera instancia, entonces... El tribunal en segunda Ajá. instancia sí se encuentra en Medellín. O sea, no solamente, por ejemplo, Bogotá tiene tribunal, no, todos los distritos de nuestro país En tienen Bogotá hay tribunal. dos tribunales, Exacto. el del distrito 2 y el del distrito 28. Y está conformado por hombres de mucha Por experiencia. 5 hombres De mucha experiencia, que han ¿cierto, sido hermano Carlos? directivos Ujú. o que son ya ministros ordenados con una trayectoria muy importante y además pastores muy respetables dentro de la comunidad En el cristiana. caso de nuestro pastor Carlos Hoyos hizo parte del Tribunal Eclesiástico señor. por muchos años, entonces él tiene toda la autoridad también para hablar de este tema. Muy bien, hermano Carlitos. Hay una pregunta que se la resumo un poquito. Dice, hermano Carlos, ¿qué piensa usted o qué dice la Biblia también acerca de aquellos lugares llamados cristianos, en donde oran por las personas y las tiran hacia atrás a tal punto que llegan a entrar en un trance? Y esas personas no pueden ni moverse y cuando se levantan llegan y dicen que ellos, por más que intentaron no caerse, se cayeron. Esos son manipuladores de masas lo que hacen, los que hacen eso. Incluso hay un video en la web de una creyente que no come cuento. Y está en un evento donde hay uno de esos manipuladores. Me reservo el nombre. Y está haciendo caer a todo el mundo. Y cuando llega donde la hermana, él piensa que va a hacer lo mismo. Y la hermana lo confronta. Y no puede hacer tal show. Lo que pasa es que en el neopentecostalismo se han inventado cualquier cantidad de estrategias para tener esclavos, explotarlos, manipularlos y que al final ellos, como sus líderes, terminen perdiéndose. Porque los escenarios donde se predica el evangelio no pueden ser escenarios de entretenimiento, escenarios para presentar un show, ya sea de teatro, musical, manipulación, porque el fin de cada lugar donde se predique el evangelio es presentar a Jesucristo, muerto por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación. Esas comunidades que además las respetamos, lo que podemos decir a la luz de la Biblia es que son simplemente estanques con aguas retenidas que quienes beben de ella se envenenan y se mueren. Les motivamos hoy a que se acerquen a un río que nace en el santuario de Dios, en el corazón de Dios, Amén. y que se define como el río del amor. Ese río de amor manifestado en Cristo es el único que puede hacer salvo al pecador. No necesitará otra cosa diferente. Lo que los seres humanos necesitamos es a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Recibirlo en nuestro corazón, obedecerlo y esperar hasta el día glorioso de su manifestación. Hermano Carlitos, ¿será que hasta manifestación de espíritu se pueden dar en esos momentos? Dado que hay personas que dicen Claro. que ni siquiera pueden controlarse. Claro. Pero están es como sugestionados. Claro, por eso hablamos de manipulación. Manipulación. Es que, hombre, muchos condenan la web. Y es verdad que hay cosas malas. Pero también hay cosas que le dicen a uno que no coma cuento. ¿Cierto? Sí. Pastor, ¿y será que en algún momento la iglesia nuestra se ha visto afectada por esos movimientos? El neopentecostalismo ha permeado la iglesia. ¿Cierto? Y es desafortunado. Porque uno encuentra hoy líderes de comunidades donde les hablan del día de los milagros, el día de la prosperidad, el día de la bendición,
el día de la sanidad, el Y día que de la abundancia, yo declaro, el yo concepto declaro. de que yo y yo y yo, o sea que se vuelven egocéntricos y se les olvida que aquí no soy yo, Sino Dios. Amén. sino Dios. Amén. En la iglesia, la única esperanza de gloria. Amén, amén. Amén. Pastor, una hermana que sirve en la iglesia es modista. Le hace los vestidos a las reinas del carnaval del pueblo. Y el día de la coronación se sube a la tarima de la mano del diseñador, que es homosexual, para reconocerle y exaltar la labor que hicieron. Y sigue sirviendo en la iglesia. Quisiera escuchar, hermano, de su parte si esto está bien o no. El que esté bien o el que esté mal, pienso que no es como mi competencia. Pues no soy juez. Pero doy mi concepto. Exacto, su concepto Mi concepto es que el pastor de la iglesia es la persona no indicada es indicada. para definir eso dentro de su comunidad. ¿Y qué pasa si es en la iglesia donde el pastor Carlos Hoyos Ajá. es pastor? Si la persona lo hace una vez y es un líder o una líder en la iglesia, yo me sentaría con él o con ella y le haría ver la inconveniencia de participar en esas actividades. Si la personita se corrige, ella seguirá sirviendo al Señor, porque se supone que muchas veces las personas cometemos Errores. ciertas situaciones Por ignorancia. que en un momento determinado pensamos pues que no nos afectan. ¿Ya? Pero si esta personita persistiera en ello, yo la suspendería de la actividad del servicio a Dios en estos campos tan sagrados como es la administración en la iglesia. Amén. Amén. Fuerte esa pregunta, Dios mío. Bueno, hermano Carlos, mira esta pregunta. Dios lo bendiga, pastor. Hermana Mercedes y mesa de trabajo. Cuando no había tribunal eclesiástico, dice, cuando no había tribunal eclesiástico, un hermano cometió adulterio, se separaron con la esposa y se volvió él a casar hace 30 años por lo civil y asiste y sirve en otra denominación. Pregunto, ¿la esposa que sigue asistiendo a la iglesia puede presentar el caso al tribunal eclesiástico? ¿Debe hacerlo para poderse volver a casar? O si no lo hace... Pero se me hace que ya está muy hechita. 30 años de divorcio y póngale 15... No, pero los viejitos también tienen derecho. Y ¿Cómo no así? sabemos cuánto hace que se... Nosotros hemos No, tenido sí, en la sí, iglesia, sí. hermanos Dice, muy no con- ancianos. si no que se acude al casan. tribunal eclesiástico, ¿se consideraría que está en adulterio? Yo le recomendaría que de todas maneras acuda al tribunal eclesiástico. Por dos razones. La primera, porque va a tener paz. Prueba de que ella piensa, o él, la persona que escribe, piensa de que si se vuelve a casar hace mal, es que hace la pregunta. Entonces, para eso se creó el tribunal eclesiástico, para tratar de aliviar el problema de conciencia del creyente. Que haya un tribunal que diga, venga, después de analizar su caso, se llega a la conclusión de que usted no tuvo la culpa. Y en consecuencia emite el concepto favorable. Entonces, como usted ha permanecido fiel al Señor durante todos estos años en la iglesia, yo le recomiendo que vaya y acuda al tribunal eclesiástico. Lo más seguro es que le va a salir el concepto favorable. ¿Ya? Lo más seguro. Porque la iglesia de alguna manera también busca premiar al que es fiel a Dios. ¿Ya? Y si esta persona, la esposa o el esposo de esta persona, se fue y se ha casado y está en otra comunidad, pues téngalo por seguro que la iglesia va a apoyar a ese creyente que sigue fiel al Señor en la iglesia a pesar de todo. Amén. Amén. Sí. Mi pregunta es, ¿en qué parte de la Biblia sale que los ángeles no pueden ser perdonados como nosotros? Porque nosotros somos perdonados por el bautismo. ¿Y los ángeles? Ya que los ángeles se fueron en contra de Dios. Hebreos capítulo 2, puede leerlo. Leámoslo. Hebreos capítulo 2. Es muy importante la pregunta porque
Ahí usted va a encontrar la respuesta a su inquietud. Mire, si usted le dice, así pues, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él, hablando de Dios, también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. La pregunta es, ¿dónde dice la Biblia que no socorrió a los ángeles? Bueno, ahí está el texto donde establece la diferencia entre la descendencia de Abraham o los seres humanos y lo que son los ángeles que no guardaron su dignidad. Con la muerte y la resurrección de Cristo, en este campo, se han definido por lo menos tres cosas. Los ángeles que guardaron su postura ante la tentación que vino de parte de ese ángel caído, los que no accedieron a las pretensiones de ese ángel caído, con la muerte y la resurrección de Cristo, la eternidad de ellos está definida para bien. Es decir, jamás serán tentados. Jamás podrán ser objeto de condenación. La muerte y la resurrección de Cristo les garantiza a aquellos permanente fidelidad por los siglos de los siglos a su Creador. ¿Qué pasa con los ángeles que siguieron el pensamiento subversivo de Satanás? Ellos, con la muerte y la resurrección de Cristo, la condenación quedó definida. No podrán volver a su estado primero. ¿Qué pasó con los humanos? Aunque a causa del pecado fuimos destituidos de la gloria de Dios, por la obra de Cristo, el hombre vuelve a ser beneficiado, como dice la carta a los Hebreos. Dios, a causa de su manifestación en carne, nos socorrió a nosotros, haciéndose nuestro hermano, pagando nuestro precio y obteniendo así la redención de nuestras almas, haciendo posible que hoy usted y yo seamos justificados por la fe por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermano Carlos. Mire esta pregunta. Mi pastor, ¿me puede resolver esta inquietud que tengo? Noé separó macho y hembra. Noé separó macho y hembra, dice acá. Y dice, pero esto me parece como un cuento, porque deberían de estar muchos animales, gran cantidad, creo yo, que es muy difícil en una barca que en la barca que construyó Noé. Creo que es como una fábula. No creo que sean tan real esto. Muchos animales y creo yo que es como un cuento, ya que no lo veo muy real. ¿Me podría explicar cómo hizo Noé para poder meter en el arca tantos animales? Es muy simple. Entonces sería una fábula que el agua se convierte en vino, que Lázaro resucite, que el paralítico que nació así resulte caminando, que el leproso sea limpio, que Carlos Hoyos, siendo un pecador, hoy sea salvo. No son fábulas, son realidades. Miquel Rodríguez entona una canción que dice: nunca pude comprender los misterios de la Biblia. Si Caín mató a Abel, ¿de dónde sacó la esposa? ¿O cómo Matusalén pudo vivir tantos años? ¿O cómo en el arca de Noé se pudieron acomodar tantísimas criaturas? Entonces él mismo da la respuesta. Pero orando y estudiando la palabra del Señor, Dios me da revelación y el misterio está aclarado. Un muchacho va a la escuela. Y en la escuela, el profesor, buscando borrar de la mente del niño la obra grandiosa de Dios en la peregrinación del pueblo a Israel, de Israel a Canaán, toma la cátedra para decir que no es cierto que Israel cruzó el Mar Rojo.
Que lo que pasó es que hay un espacio donde el agua le llega a los tobillos y que fue por ahí donde ellos pasaron. Buscaba el maestro ¿qué? Desvirtuar el milagro que Dios había hecho con el pueblo de Israel. Pero el niño le salió más inteligente, porque el niño le dice, oh, ahora sí que creo en Dios. Y el profesor claro, reaccionó. ¿Cómo así? Sí, es que no puede ser que Dios en un charquito haya ahogado a todo el ejército de los egipcios y haya sepultado los carros y los caballos. ¡Qué grande es el Dios que yo tengo! Vea, por eso se llaman milagros. Amén. Los milagros solamente existe una manera de explicarlos y es creyendo. Claro. Por eso es un milagro. ¿Cómo puede ser que un tipo que hace 4 días que sus células están descompuestas, que Marta misma dice, Señor, hiede ya, Jesús lo llame, se levante y se reintegre a la sociedad? Será una fábula. Entonces, lo que ocurre en ese escenario es el milagro de Dios. Ahora, es importante que entendamos que para la mente humana todo está Limitado. limitado. Y quiere que todo tenga una explicación. Y claro, pero ahí es donde entra a funcionar ¿qué? La respuesta del pastor, yo Jehová y listo. El milagro de Dios. Amén. Amén, amén. Pastor, pero me viene una inquietud. En la Biblia hay como, ¿cómo le dijera? Como exageraciones bíblicas. También hay Cuando hipérbole. dice la Biblia que ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Es como... Pues, eso es sujeto Yo no me de... peine y le cae mucho No, cabello. yo creo que hay que mirarlo es en el contexto que se da. A ver, en la Biblia hay exageraciones Exacto. que en sí. teología se llaman hipérboles. ¿Está claro? Por ejemplo, la torre de Babel que querían llevarla hasta el cielo. Ese es un Sí, hipérbole. imagínese. O sea, el pensamiento del pueblo fue tal que dijo, hagamos una torre que llegue hasta el cielo. Es una exageración, Exacto, no de Dios, sino del pueblo Es- que pensó que llegar a donde está el trono de Dios era tan fácil como para hacer un edificio de ladrillos. ¿Ya? Pero cuando hablamos de otras cosas, Sí. como el caso de los cabellos, que ni una hoja cae sin la voluntad Sin la de Dios, voluntad de Dios. son textos que se ajustan a la realidad. Porque al final de todo, Él es todopoderoso, Él tiene el control y Él nada le escapa a su conocimiento. En el contexto hay que mirar es en qué contexto se da el pasaje y en ese orden de ideas hacer una correcta interpretación. Amén. Pastor, voy a hacer una pregunta que me hicieron anoche. Anoche, Me dice una hermana, si nosotros somos fieles a Dios y siempre tratamos de obedecer a Dios, ¿por qué mis hijos están tan enfermos? El uno tiene una enfermedad, el otro tiene otra. ¿Qué pasa con eso? el hecho de que usted sea fiel a Dios no equivale a que será libre de las cosas normales de la vida del hombre. Porque entonces entraríamos también a hacer juicios. Yo soy fiel a Dios, pero ¿cómo le parece que salí a la calle y me mojé? ¿Dios le garantizó que no llovería sobre usted? ¿O Dios le garantizó que jamás estaría en un lugar donde no haga verano? No. Es que mientras el hombre esté en la tierra, es sujeto a todo lo que se da en la tierra. Amén. A todo. Los cristianos somos sujetos a las epidemias, a las pandemias. Es decir, somos vulnerables mejor. Que porque fulano de tal Dios lo sanó de cáncer y que el otro se murió. Bueno, Y Dios es soberano y Él hace lo que no, quiere. y lo más interesante de todo es que alguien tiene cáncer y le dicen que se va a morir de cáncer y no se muere de cáncer.
Se muere de otra cosa. Se muere de la noticia por la noticia. ¿No? Hay un caso muy interesante y quiero contarlo. Es un caso de la vida real. Hay una anciana en Estados Unidos que se está muriendo. Su familia está en Colombia. Una de sus hijas está joven. Cuando le dicen que su mamá está en la última ya, compra tiquetes y va y llega al hospital, busca el cuarto donde está la mamá en la última, y es tanto el impacto que siente la joven que va de aquí, que le dio un paro cardíaco y se murió. Ay. La que fue a visitar al enfermo. ¿Qué quiero decir yo con esto? Que la muerte es una ley que Exacto. es para todos. Exacto. Y que Dios no dijo de qué manera. La muerte es la muerte. Entonces hay unos que mueren antes de nacer, Y Dios es soberano y hace lo que quiere. otros que mueren siendo niños, otros que mueren siendo jóvenes, otros que mueren siendo ya adultos y otros que llegamos a viejos y todavía estamos dando lora, pero nos vamos a morir. Exacto, algún día. Algún día nos vamos a morir. Acá lo importante es la salvación de Entonces, nuestra aquí Exacto. las personas... Eso le dije lo- yo a la hermana. Dios nos Claro. ha garantizado, si somos fieles a Dios, la salvación de nuestras almas. Pero Él es soberano. No, y el cuerpo tiene que ser destruido. Pero de que fulano alguna- de tal Dios lo sanó. Sí, él lo hizo en soberana. su buena soberano. voluntad. Sería como cuestionar. ¿Por qué a Exacto. Merceditas y yo nos esperaron desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la mañana en un camino para quitarnos la vida y estamos aquí? ¿Y por qué un hermano estando en su casa sin exponerse ha llegado un tipo y lo ha descuartizado? Que yo lo conocí, lo viví en una iglesia donde asistí. Bueno, porque la muerte llega. No sé de qué iremos a morir nosotros. Lo cierto es que por ahora no hemos muerto como mártires. Pero nadie nos garantiza que moriremos de gripa. No, la muerte llegará. El problema no es la muerte. Por eso yo di una conferencia en un funeral de un pastor que la titulé No temas a la muerte, espérala, porque ella llega. Es verdad. A la muerte no hay que temerle, hay que esperarla. Amén. Y hay que esperarla con ganas, porque el día que se dé, habremos terminado nuestra carrera. Hay que estar preparados. Hay es que verdad. estar preparados. Hay que estar Amén. preparados. Pastor, hay una hermana que está muy desesperada. Dice, tengo muchos problemas con mi hija. Recayó en las drogas. Consumió desde los 10 años. Pasaron años. Hoy tiene 2 hijos de diferente hombre. Pero ella, cuando quiere, deja a los niños con el actual pareja. Se los lleva para la calle. Ya la niña ni estudia. Y no va a buscar para llevársela. Yo la voy a buscar para llevarla a la iglesia y ya no está. Promete cambiar y no, pastor, estoy desesperada. ¿Qué hago? Es muy sencillo. Número 1, establezca reglas en la casa y haga que se cumplan. Ella no obedece. No obedece, entonces vaya a bienestar familiar y diga, Y le entrega ¿qué? a sus niños. ¿Pero qué más va a hacer? No necesariamente entregarle a los niños a bienestar familiar, sino decirle, vea, yo necesito que me den potestad sobre los hijos de mi hija, porque ella es drogadicta, es desordenada, no permite que estudien, los induce al mal, y yo no quiero un futuro para mis nietos así. Claro. Entonces tiene la opción de acudir a lo que la ley le da para reclamar la patria potestad de sus nietos. Oye, es que eso es un problema. Y Había una hacerle hermana- colocar una caución para que ella no se acerque. Exacto. No, y aparte sí. de eso, todo lo que se ve en las noticias, ¿no? Por dejar los hijos a cuidado de otras Mire lo que pasó personas. esta semana. No, Cómo le terrible. quitan la vida a un niño de 3 No, años. no. Madres irresponsables. El domingo estábamos en la escuela dominical hablando acerca de eso. Una mujer que tiene hijos, un padre que tiene niños, debería de poner mucho cuidado Sí. antes de tomar la decisión de unirse a un hombre o a una mujer, Sí, qué pesar. no pensando en sus niños que pueden ser las víctimas de ella o de él. Porque es que aquí no es solo por el lado del hombre.
hay víctimas también por el lado Sí. de las mujeres. Claro que sí. Entonces aquí la gente lo que tiene es que aprender a madurar y a entender de que si en la vida, en una mala decisión se equivocó y hay unos niños, trate de sacarlos adelante primero y después mire si puede organizar su vida en el campo sentimental. ¿Ya? Si fue porque quedó viudo o viuda y quedó con hijos, con mayores veras es que debe de poner cuidado. En todo caso, es recomendable de que antes de dar un paso tan serio como es el de unirse a otra persona, piense primero en sus hijos. Porque mire las tragedias que están pasando. Muchas. Y estos señores que hacen eso, oiga, a mí me dio un dolor escuchar la noticia. Uy, sí, a mí también. Y no solo eso. Lo tienen en un lugar para defenderle sus derechos. Y él nunca pensó en el derecho del bebé. Eso es lo triste, que me indigna de verdad, como cristiano y como un ciudadano común. Es triste. Triste. Le quitan la vida a un niño de 3 años. Y hace poquito el otro niño la Y sacaron hay de a Bogotá. esta hora cualquier cantidad de personas matando niños. Y lo más triste, avalado por el Estado a través del aborto. Exacto. Dios mío, no sé dónde vamos a llegar. Amén. Que Siga. Dios nos ayude. Hermano Carlos, preguntan, pastor, ¿qué significa el bautismo por los muertos que menciona Pablo en su carta a los Corintios? Es muy importante la pregunta y creo que ahí vamos a terminar el programa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, pues es que es muy importante. Es extensa. A ver, La respuesta. sí, quiero aprovechar para hablar sobre el bautismo. Amén. Las diferentes maneras como lo ven para dar la respuesta a esa. La palabra bautismo viene del griego baptismo, Sí, señor. que quiere decir sumergir, Zambullir. hundir. zambullir, en fin. Resulta que hay varias clases de bautismos y con connotaciones diferentes. Entonces, el bautismo católico tiene 2 connotaciones. Una, cuando yo era joven, inclusive niño, escuché decir que si un niño se moría sin bautizar, era un moro. Y que entonces se iba para el limbo. Eso enseñó la religión católica Mucho tiempo. mucho tiempo. ¿Ya? O sea que desde ahí el bautismo era para que el niño no fuera a un lugar oscuro. 2. La Suma Teológica de Tomás de Aquino dice que el bautismo para los niños busca que la bendición de Dios de los padres la hereden sus hijos. De la manera que la bendición de Abraham a través de la circuncisión en su descendencia les alcance. Palabras más, palabras menos. Para un israelita tener derecho a la bendición de Dios hecha por Dios a Abraham, tenía que circuncidarse. Para que el hijo de un católico tenga derecho a la bendición de sus padres, entonces tienen que bautizar. Esas son las 2 connotaciones que plantea la Suma Teológica de Tomás de Aquino. Las formas. La Suma dice, ¿puede una persona bautizarse en lodo? Entonces dice, sí, siempre y cuando sea más agua que lodo. ¿Puede bautizarse una persona en vino? Sí, siempre y cuando el vino sea más, siempre y cuando el agua sea más que el vino. En esa escuela también hablan del bautismo de la buena fe. ¿Cuál es ese? Yo vivo a 10 horas de camino y tomé la decisión de bautizarme. Pero resulta de que no pueden bautizarme en allá, me vengo a bautizarme y me muero en el camino. Entonces, la religión dice que ese es el bautismo de buena fe. Él tuvo la intención, no alcanzó, pero quedó bautizado. Imagínese usted.
Habla del bautismo de sangre. ¿Cuál es el bautismo de sangre? Bueno, yo soy un predicador, ¿sí? Y me voy a predicar a un pueblo, a hacer la misión. Hay un alboroto y se levantan contra mí. Y uno de los inconversos, estoy hablando de la religión, lo que enseñan ellos, por defenderme a mí, muere. Entonces, la religión lo ubica como un mártir. Y eso es lo que cuentan como bautismo y que por eso se salva. Los movimientos trinitarios. Ellos bautizan en la fórmula trinitaria a los adultos. El movimiento nuestro pentecostal y las iglesias que tienen la misma concepción de fe que nosotros, bautizamos a las personas adultas en el nombre de Jesucristo por una razón: para que sean perdonados los pecados y sean llenos del Espíritu Santo, y eso les garantice resurrección. Amén. Entonces, el verdadero sentido de la resurrección, del bautismo, es la resurrección. Si no hay resurrección, no tiene sentido bautizarse. Entonces viene la respuesta A la al pregunta. texto, ¿Qué significa? que aparece Primera de Corintios, capítulo 15. Exacto. Pablo está hablando acerca de la resurrección de Cristo, y en ese contexto él les dice: vea, si no hay resurrección, no tiene sentido ser cristiano, porque uno es cristiano en razón a que Cristo resucitó y en consecuencia resucitaremos. Y una de las razones por las cuales llegamos a ser cristianos es por el medio del bautismo. Pero si no hay resurrección, no tiene sentido bautizarse. Esa es la interpretación más correcta tomada de la versión lenguaje actual. Hay tres posturas con respecto a ese pensamiento. Una: mi padre fue un gran cristiano y yo nunca quise obedecer. Ahora mi padre ha muerto. Voy a ir a ocupar el lugar de mi padre. Entonces se sienta en el lugar donde su padre se sentaba en la iglesia y se bautiza para pensar de que su padre ya por fin va a tener un feliz descanso. Sí, La otra, que es la mormona: sí. yo me bautizo para que Simón Bolívar se salve. En el mormonismo existe la creencia de que yo puedo salvar a alguien bautizándome yo. Pero el texto no está diciendo, ni Pablo está avalando el bautismo por los muertos. Pablo lo que está diciendo directamente es que la razón por la cual una persona se bautiza es porque hay resurrección. Pero si no hay resurrección, ¿para qué me bautizo? Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Amén. Amén. Ahí está. Perfecto. Pastor, ¿qué pasó con los hijos de Moisés? Esta pregunta viene desde España. ¿Fueron considerados en las 12 tribus? Los hijos de Moisés, recuerde que Moisés está en la tribu de Leví. Entonces, aquí hay que tener en cuenta que si Moisés es un israelita, por lógica, está en una de las tribus. Por lógica. Y Moisés era hermano de Aarón. Y Aarón era de la tribu de Leví. En consecuencia, Moisés está ahí. Amén. Amén. Preguntan. Dios le bendiga, pastor. ¿Me podría explicar Levíticos capítulo 19, verso 27? Que dice así, hermano Carlos: no haréis tonsura en vuestras cabezas, ni dañaréis la punta de vuestra barba. Eso. No, ¿y por qué no lee el 28? 28. Y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, yo Jehová. Debe de leer el pasaje completo.
leyes de santidad y de justicia, y de una manera especial para los nazarenos. El que asumía, el que entraba a ese campo de nazareato, era una persona que no debía de mutilarse, de dañarse su cabello. Exacto. Porque era como un voto. Un voto. En los nazareos era el voto de dejarse crecer el cabello. En el tiempo, luego, para el Nuevo Testamento, se daba que, como prueba de dolor, se rapaban el cabello, como una expresión de luto. Entonces, dependiendo del contexto, así funcionaba. Luego el versículo 28 habla de la prohibición de los tatuajes. ¿Quién creyera que para los tiempos de Moisés ya la gente se hacía tatuajes? Pero mire lo que dice la Escritura, hasta dónde va. Ni por un muerto inclusive. Es decir, yo amo a mi mamá y no quiero olvidarla jamás. Me voy a fijar la imagen de mi madre en mi mano, o en mi pecho, o en mi muslo. Dice, inclusive, ni por una causa de esas debe de hacerse, porque yo, Jehová vuestro Dios, soy santo. Amén. Oiga, pastor, esta pregunta. Taquillera. Pues no, para usted no hay taquilleras. Buenos días, hermano pastor. Leo mucho la Biblia y no he encontrado en qué parte dice que la mujer desempeñe el papel que nuestro Señor le dejó a los varones, sea predicar o pastorear. ¿Por qué hay mujeres pastoras y predicadoras? En la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia no hay ministerio femenino denominado pastor, o mejor, pastora. Hay otras comunidades a las cuales respetamos, y ni más faltaba que yo comenzara a hacer juicios en contra de quienes piensan diferente. Ellos tienen un sistema administrativo diferente, una visión diferente, vienen de una escuela diferente y colocan mujeres pastores. Pero desde el punto de vista bíblico no existe mujer pastora. Existen pastores. La esposa del pastor es el equivalente a la esposa del médico, a la esposa del ingeniero. El ingeniero, por eso la esposa no es ingeniera, puede ser médico, ¿verdad? Entonces, la iglesia no tiene ministerio pastoral para las mujeres. 2, con respecto a que la mujer predique, Sí, eso sí no está prohibido en la Biblia. A las primeras que se les encomendó el mensaje de la resurrección fue a las mujeres. Léalo en San Marcos, capítulo 16. Fue a las primeras. Y ojo, usted que no quiere que una mujer le hable porque se piensa de que pierde virilidad, pues Jesús le mandó a las mujeres a que fuera y le predicara a los apóstoles que él había resucitado. La confusión radica en el capítulo 14, verso 34 de la primera carta a los Corintios, donde Pablo dice, vuestras mujeres callen en la congregación, porque no les es permitido a la mujer que hable en la congregación o que enseñe. El contexto. Entonces, ahí lo que tienes que mirar es el contexto. Recuerde que el centro cúltico de Corinto era Venus, la misma diosa Diana en Éfeso, ¿verdad? Artemisa. Artemisa, que era la diosa de la sexualidad, del placer, del erotismo. Cuando el evangelio llega a Corinto, hay por lo menos 20,000 personas que reciben a Jesús. Entre ellas, muchas mujeres sacerdotisas cuyo templo tenía miles de mujeres sacerdotisas. Entienden el evangelio y creen al evangelio. Las iglesias funcionan en las casas. De ahí que en Corinto pudo haber 4,000 o 5,000 iglesias, según leemos,
la iglesia que está en la casa de Julano os saluda. Las iglesias funcionaban de manera familiar. Solo a partir del tercer siglo se ha ubicado un escenario donde gente de todos los lugares puedan reunirse y hacer culto a Dios. Desde ahí, entonces, ¿qué pasó? Bueno, que las sacerdotisas de Venus, al ver que se quedaron solas, quisieron permear las iglesias familiares, buscando que esas familias volviesen al templo de Venus. Y entonces Pablo dice, una prostituta pagana idólatra no puede hablar. Las mujeres que asistan a la iglesia local o familiar deben de sujetarse a la autoridad del pastor o del padre de familia, porque al final habían violentado el orden establecido por Dios, como aparece en el capítulo 5 del verso 22 en adelante de la carta a los Efesios. Y que en el capítulo 11 de la primera a los Corintios, el apóstol Pablo deja ver con claridad el orden. Dios, Cristo, hombre, mujer. Ellos habían alterado todo orden y en razón a eso es que a la mujer se le prohíbe en ese caso. Ojo, no porque sea mujer, porque ahí viene entonces el feminismo a decir la Biblia es machista, los pastores son machistas, Jesucristo es... No. La Biblia está hablando es de un caso exclusivo, único. ¿Ya? Porque si usted mira la Biblia, entonces se encuentra a Pablo escribiéndole a los hermanos en Roma en su capítulo 16. Además os recomiendo a vuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia del Señor en Cencrea. Los diáconos eran ministros que predicaban, entre ellos Esteban. ¿Está claro? Sí. Luego usted puede mirar cómo el primer misionero a los gentiles no es a los samaritanos no es un hombre, es una mujer. San Juan, capítulo 4. Y muchos samaritanos creyeron por la palabra de ella, pues les decía, me ha dicho todo cuanto yo he hecho, venid y ved, ¿no será este el Cristo? Y ante esa revolución que genera esa mujer, ellos se vienen a encontrar con esa persona llamada Jesús, y al escuchar a Jesús, dicen, mujer, ahora no solo creemos por lo que tú nos has dicho, sino que también confirmamos esta realidad por lo que hemos visto y oído de él. En la Biblia hay cualquier cantidad de mujeres que sirvieron a Dios. En la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia hay ministerios femeninos como el caso de las hermanas Dorcas. ¿Ya? Ministerios femeninos que son el complemento del pastor. Una mujer que cumpla con su deber como esposa de pastor es una persona que tiene un ministerio que contribuye con el éxito de la obra de Dios a través del ministerio del pastor. Hay mujeres que son mejores líderes que muchos hombres, que enseñan mejor que muchos hombres, que predican mejor que muchos hombres. La iglesia no tiene ese ministerio. ¿Por qué no lo tiene? Porque cuando uno lee las Sagradas Escrituras, Jesús nos llamó a apóstolas. Jesús nos llamó a pastoras. No. Pastores. Jesús llamó a apóstoles. Y luego Pablo en el capítulo 4, el verso 11 de la carta a los Efesios dice, y él mismo, el Señor, constituyó a unos apóstoles. Y siempre habla en término masculino. ¿Cierto? Sí, señor. A otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros. Finalidad, convertirse en la universidad del Espíritu Santo para que los que vienen tras nosotros lleguen a reemplazarnos con todo lujo de detalles en conocimiento, en información, en formación, en vivencia y en experiencias con Dios
a fin de que cuando esta generación vieja desaparezca, haya quien tome la bandera y siga cumpliendo la misión. Amén.